en este mundo hay fenómenos y fundamentos. Por ejemplo, un puente es un fenómeno, es un factum, pero el puente no se explica en sí mismo. Es necesario, para dar cuenta de la existencia de un puente, de leyes físicas, de leyes matemáticas, de un plano arquitectónico, de ciertas reglas que siguieron los albañiles, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que no se puede encontrarle sentido a este fenómeno que es el puente sin un fundamento que son las leyes que lo regulan y el plano arquitectónico que la concibió, ¿no? La idea del arquitecto, el plano del arquitecto. Resulta que nosotros estamos en una época donde el pensamiento se ha fatigado de sí mismo. Hay una pereza por conocer los fundamentos y hay un culto a los fenómenos. Duns Scoto, en el siglo XIV, ya planteaba y decía: bien, el fundamento de la estructura de toda la realidad no es en última instancia inteligible de manera de una ley eterna, sino que es en el fondo la voluntad de Dios, porque Dios lo quiso, con su voluntad como potencia absoluta, ¿no? Voluntas ut potentia absoluta. Después viene Guillermo de Ockham y dice, bueno, el universal, aquello que es predicable de muchas cosas, no está en las cosas, sino en la mente del hombre. Después viene Descartes y dice, bueno, dudemos de todas las conquistas filosóficas, incluso del realismo. Viene Kant y dice, los problemas últimos de la metafísica, de dónde venimos, quiénes somos, qué somos, hacia dónde vamos, cuál es la estructura del universo, qué sentido tiene la vida. Todas esas preguntas de la metafísica son importantes, necesarias, pero imposibles de responder. Bueno, va avanzando la filosofía, Nietzsche dice, avanzando entre comillas, ¿no? Nietzsche dice, bueno, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Después viene la fenomenología y dice, bueno, lo único que tenemos son los fenómenos. Pasar del fenómeno al fundamento es un acto improcedimental. Y bueno, y llegó el pensamiento débil, el positivismo, después el pensamiento débil, diciendo, bueno, la razón no tiene la facultad ni la potencia para llegar a los primeros principios. Y claro, los seres humanos, sin saber de dónde vienen, hacia dónde van, cuál es la estructura del universo, cuál es el sentido de la vida, son viajeros sin mapa. Y no tiene sentido, nada tiene sentido. Como dice Del Noche, proliferan los medios, pero estamos perdidos en los fines, estamos desorientados en los fines. Y esta filosofía, que sabe que el fenómeno es lo mediato, y el fenómeno es lo inmediato, y el fundamento es lo mediato, le hace un culto al fenómeno, a lo inmediato, al opuesto, a lo positivo, al positum, a lo dado. Y disolvernos en lo inmediato, en lo próximo, es disolvernos en el ente, que es aquello en lo cual nosotros vivimos inmediatamente. Trascender del ente al ser es pasar del fenómeno al fundamento. Pero Heidegger dice que el ente no tiene fundamento, sino que hay un Abgrund, un sin fundamento. Y así está la filosofía hoy. No tiene fundamento la vida, la existencia, la historia, no tiene sentido. No tenemos de dónde inyectar esperanza y visión de futuro, claridad de pasado, identidad en el presente. La filosofía se convirtió
en la bastarda del nihilismo, en la sierva del relativismo, en la esclava del anarquismo. Y en eso, que se ha convertido la filosofía en una especie de sofisma, de un pensamiento encerrado y fatigado de sí mismo, crea ilusiones y crea fantasías como la estética, como el arte, para que el hombre pueda vivir en una ficción. Como dice Nietzsche en El origen de la tragedia, tenemos el arte para no sucumbir en la verdad. Hoy el llamado a la filosofía es el llamado a la intransigente búsqueda de la verdad, que es el norte que guía al filósofo. No es fácil, no es sencillo, no es rápido, pero es posible.